Empezar a grabar la clase. Así que invito los comentarios de ustedes. ¿Cuál es el contexto de esta parábola del hijo pródigo? ¿Alguien quiere compartir? ¿Qué está sucediendo en ese momento cuando Jesús comparte la parábola del hijo pródigo? Fabián, por favor. Sí, bueno, buenas noches ante todo. Buenas Bueno, noches. resulta que había, lo que yo escribí es lo que yo cuento acá, que había un hombre que tenía dos hijos y el menor de ellos, o sea, tenía el hijo mayor y el hijo menor. El hijo le dijo, o sea, le dijo, dame la parte de los bienes que me corresponde, le dijo al padre. Y resulta que adquirió esos bienes del padre, pero se aisló, o sea, se alejó del padre, se fue a otra ciudad y entonces lo mandaron a cuidar cerdos. Bueno, y resulta que hubo una gran hambruna y él estaba muerto de hambre y bueno, y entonces eh, bueno, la parábola nos indica, nos revela de que Dios se siente motivado de traer a una persona perdida nuevamente a su familia, sin importar cómo haya sido ese pasado. Y resulta que él se arrimó a uno de los ciudadanos y le dio esa actividad de que cuidara a los cerdos, y los cerdos empezaron a comer, pero él había sufrido mucha escasez y mucha hambruna en donde estaba. Y bueno, resulta que después él mismo se sintió que tenía que arrepentirse ante el padre, que estaba mal lo que él estaba haciendo, y bueno, entonces él se arrepintió y resulta que le hicieron hacer una fiesta, al padre le hizo hacer una fiesta cuando llegó y lo besó en el cuello, lo besó en el cuello. Y bueno, y entonces él se arrepintió, cambió de corazón, gracias a la misericordia de Dios. Entonces su padre le dio una gran sorpresa, que fue darle los anillos, el calzado, la túnica, o sea, ponerlo en condiciones a él. Y bueno, y también el padre hacía que, decía que quería que mate al becerro más gordo y para que comieran y para alimentarlo al hijo. Entonces también le hizo una fiesta y bueno, el hijo menor cambió de actitud con un arrepentimiento sincero, como ya lo había dicho recién, con amor, con perdón, gracias a la misericordia de Dios y la fidelidad de este hijo menor con respecto a su padre y a Dios. Ok, muchas gracias. Vamos a cubrir esto del hijo menor. Primero, muchas gracias por darnos un muy buen resumen de lo que sucede. El hijo pródigo sale de la casa, gasta todo el dinero en fiestas y se da cuenta de su pecado, de su error y regresa con su padre. Piensa ser esclavo, siervo en la casa de su padre, ya no como hijo, pero el padre tiene otra mentalidad y lo recibe de nuevo con fiestas, con amor, el abrazo y Claro. le da nuevamente su lugar como su hijo. Holman, si gusta comentar sobre el contexto de la parábola. Sí, pastor, buenas noches para todos. Buenas noches. Algo especial que muestra esta parábola, esta historia, vemos dos condiciones. Vemos al padre, un padre accesible, ¿sí? A un hijo menor. En ese tiempo, la primogenitura, ¿sí?
estaba por encima, ¿cierto? Por encima. Entonces vemos nosotros que hay de parte del Padre, si lo vemos el día de hoy, vemos una situación no muy bien, ¿cierto? Porque primero se deja dominar por la altivez de un hijo, el orgullo, y él accede, ¿cierto? Si recordamos la historia de Job, yo casi diría que un paralelo, ¿no? Porque él siempre consentía las reuniones, las fiestas, los agasajos y él no decía nada, ¿no? Entonces, vemos yo lo veo desde este punto, pues es un padre alcahueta, lo podría decir, ¿cierto? Pasa por encima del hijo mayor, ¿sí? Sin consultar, ¿sí? Entonces, hay una altivez, un orgullo, y también denota la condición del ser humano cuando Dios da una bendición y la persona, tenemos la historia de los 10 leprosos, todos estaban enfermos y solamente uno le dio las gracias al Señor y los otros 9 se fueron. Pero no lo dice la historia, pero me imagino que serían sanados o continuaron con su misma lepra. Entonces la condición del ser humano cuando recibe una bendición se aleja y tiene que venir arrepentido. Y Dios es un Dios de amor. Yo lo veo ahí como un Dios misericordioso a pesar de la altivez, del orgullo y a pesar de las situaciones que se presentan como padres, nosotros como padres, ¿no? Ese es mi punto de vista, compañeros. Excelente, muchas gracias por compartir. Y sí, pues es increíble, me gustó lo que dijo al final de pensar como padres a los que tienen hijos. Pues la verdad es un insulto grande pensar que un hijo quiere la herencia antes de la muerte de su padre. Y como vimos en el video, pues prácticamente está pidiendo que su papá pues fallezca, podemos decir, porque ya quiere la herencia, no le importa la vida de su padre, solo quiere su dinero y quiere ir a vivir su propia vida, y si ve a su papá, pues está bien, pero si no lo ve, lo importante es que tiene su dinero, ¿no? En ese momento, es lo que está pensando el joven. Y para un padre, pues ya recibir a su hijo con amor después de ese insulto pues eso es grande, ¿no? Eso es la gracia de Dios, ese es su amor para el pecador. Y si nos ponemos a pensar cuántas veces en el mundo la gente rechaza la palabra de Dios o se aparta de la palabra de Dios, o los cristianos que saben lo que deben de hacer a veces no cumplen con la ley de Dios, y pues le da mucha tristeza a Dios, pero tan grande es su amor que nos vuelve a recibir con los brazos abiertos, ¿no? Y eso es un gran ejemplo del amor de Dios para nosotros. Ahora, hablando del contexto, vamos a cubrir ese punto. El contexto de la parábola es la historia, ¿no? Lo que está sucediendo en ese momento en la vida de Jesús. Y vemos que Jesús está predicando y hay un grupo mixto, podemos decir. Hay recaudadores de impuestos y pecadores, prostitutas, las personas menos valoradas en la sociedad judía en ese momento, y también están las personas más santas, entre comillas, que serían los fariseos y otros líderes religiosos. Así que vemos los dos niveles en la sociedad, los que son más respetados y los que son menos respetados. Y Jesús predica esa parábola justo para tratar ese punto, porque los fariseos, ¿qué hacen? Empiezan a murmurar, no están contentos de que Jesús esté pasando tiempo con la gente más baja de la sociedad. Así que nosotros también, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que pensar, estamos en iglesias donde recibimos a los pecadores, ¿no? A los drogadictos, las prostitutas igual, las personas que tienen problemas muy graves en su vida y quizás no se han bañado ese día o no llegan en ropa adecuada, pero están buscando la misericordia del Señor.
Y como iglesia, mi oración es que siempre estemos abiertos a todas las personas y no cerremos la puerta a nadie, ¿no? Porque prácticamente los fariseos están diciendo, esas personas no merecen la predicación de un buen maestro de la ley, porque son pecadores, ¿no? Y es un gran error pensar así. Eso es el legalismo de parte de los fariseos. Aquí dice los recaudadores de impuestos y pecadores, las personas más rechazadas de la sociedad, habían venido a escuchar y conocer a Jesús. Que Jesús hablara con estas personas fue una gran ofensa contra la religión de los fariseos y una prueba de que Jesús no podía ser el Mesías. O sea, para ellos, para los fariseos, si un gran maestro de la ley pasa tiempo con ese tipo de persona, con las personas más despreciadas de la sociedad, pues es una señal de que realmente no es un gran maestro para ellos, ¿no? Para los fariseos, porque ellos se apartaron de los pecadores para no contaminarse supuestamente. Eso es lo que, así era su actitud. Ojalá nuestras iglesias nunca sean así, ¿no? De apartarnos de la gente en vez de acercarnos a la gente y darles el mensaje de gracia y misericordia. Siguiendo con la segunda pregunta, ¿quiénes eran los fariseos y cómo pensaban que iban a ser salvos? Comentarios de parte de ustedes, por favor. Ya entramos un poco en ese tema, pero ¿quiénes eran los fariseos y cuál era su concepto sobre la salvación eterna? No sé. Aquí cómo. No sé, para pedir la palabra, no sé. Se puede levantar la mano de forma digital. Está, es el problema que siempre tengo yo. Ahora sí. Pues alguien le puede ayudarnos. No estoy seguro si en mi pantalla puedo levantar la mano tampoco porque soy el organizador. ¿Dónde encuentro la forma de levantar la mano? Sí. Bueno, adelante, Debbie. A lo mejor alguien aquí le puede ayudar también después. Si tiene un comentario, por favor. Sí, hermano, ¿sí me escucha? Sí, la escucho bien. Dice que quién eran los fariseos. Los fariseos era según como decimos, la crema y nata de ahora, que se sentían que eran los que sabían más, que los que tenían más mejor reputación ante la gente. Ellos así se sentían, pero era porque ellos cumplían las reglas, o sea, del legalismo. Y eran los legalistas de los días de Jesús. Exactamente. Que eran los fariseos, porque ellos pensaban que se iban a salvar por cumplir las reglas y no era así. Sino que la salvación no era por lo que ellos hacen, por las obras, sino que la salvación es por gracia de Dios. Así le entiendo yo, que esos eran los fariseos, pues. Muy correcto, gracias. Sí, eran los legalistas de los tiempos de Jesús y creían mucho en sus propias obras para la salvación. Vamos con María Sofía, por favor. ¿Tiene algo que comentar, María Sofía? No la escuchamos. Creo que sería de prender su micrófono. Está apagado su micrófono, María Sofía. ¿Alguien más? Veo. Regresamos con María Sofía. Vamos con Fabián, por favor. Bueno, sí. Bueno, los fariseos eran hipócritas, eran altamente legalistas, que ponían mucha atención a sus ordenanzas y leyes que ellos mismos establecían, que le daban las apariencias de ser personas rectas, pero
no le preocupaba a ellos ser rectos de corazón. Por eso reafirmo que los fariseos como hipócritas que se contiendan en esas reglas, pero eran leyes humanas, no eran leyes divinas del Espíritu de Dios. Los escribas y fariseos tratan de engañar a Jesús y hacerles decir algo que les permita desacreditarlo, condenarlo. No pueden ser salvos porque viven bajo la ley, que es lo contrario a la gracia de Dios. O sea, nadie se ha salvado por cumplir las reglas. Correcto, y los fariseos sí eran buenos en ese sentido porque eran muy estrictos con la ley, pero como usted dijo muy bien, ni siquiera ellos se pueden salvar por sus obras. Nadie en toda la historia del mundo se ha salvado por sus obras. No. Obede Serrano, por favor. Gracias, Fabián. Bueno. Ajá. Sí, lo escuchamos, Obede Serrano. Bueno. ¿Tenía algo que compartir, Obede Serrano? No lo escuchamos. Su micrófono está prendido, pero no escucho su voz. Ahí me escucha, pastor. Ahora sí, adelante. Miramos que en el hijo mayor hay un espíritu de fariseísmo, porque observamos que el hijo menor cuando llega a su casa, o sea, el padre está alegre, contento y le hace fiesta, pero el hijo mayor, la actitud es de rebeldía y le hace un reclamo al padre, o sea, que tanto tiempo que él había estado con él y él nunca había tenido una acción hacia él de esa manera, ¿cierto? Entonces miramos que así eran los fariseos, que ellos pensaban que por estar allí ya ellos lo habían cumplido todo, o sea, y eran salvos por las leyes, pero es imposible por la ley ser salvo. Es correcto, sí, el hijo mayor, Miramos que el hijo mayor tenía dentro una envidia y tenía odio, o sea, había en él, porque él se creía que él era el único. Gracias, pastor. Sí, muchas gracias. Sí, pues hablando de los fariseos, el hijo mayor también tiene ese espíritu de los fariseos y gracias por compartir. Vamos a tener ese punto un poquito más adelante. Entonces, ya los que hablaron aquí explicaron muy bien quiénes son los fariseos, los líderes religiosos de su tiempo, eso está bien, pero ¿cuál es el problema? Son líderes espirituales, pero no son líderes humildes, no son líderes que hablan de Dios y su gracia y misericordia. ¿Por qué? Porque tienen el concepto de que ellos tienen que separarse de los pecadores, tienen mucho orgullo de no estar cerca de lo impuro y buscan siempre la salvación en su autojusticia, ¿no? De que ellos mismos se van a salvar por las cosas que hacen, por dar el diezmo, por X cosa, por seguir estrictamente las leyes de Moisés en el Antiguo Testamento. Y no solo las leyes de Moisés, sino también los fariseos se pusieron a inventar otras leyes aparte de la ley de Moisés para ser más santos, supuestamente. Claro que eso nunca funciona. Sus leyes y reglas eran externas y su corazón estaba muy lejos de Dios. Se opusieron a Jesucristo, el Mesías, participaron en su muerte. Y aparte Jesús mismo dice que les falta lo más importante, ¿no? Justicia, compasión para la gente. Entonces, por seguir las cosas externas, su corazón no está cumpliendo con la ley de Dios. O sea, a lo mejor para la gente en esos tiempos, la gente piensa, pues esos son los más santos de nuestra sociedad, pero en realidad son de los más pecadores porque no aceptan
en fe la gracia de Dios. Que vamos a... Esa es una pregunta muy, muy interesante aquí de la tristeza, ¿no? No sé si todos captaron lo que están preguntando aquí. ¿El legalismo exige un grado suficiente de tristeza para calificar para la misericordia de Dios? ¿Cómo entendieron ustedes esa pregunta o explicación? ¿Qué nos está enseñando el video sobre el legalismo y la tristeza? Obedes Serrano, por favor. Oh, Holman. Adelante, Holman. Bueno, pastor, el legalismo, como su nombre lo indica, es algo que no está fuera del propósito de Dios, ¿cierto? Y en ese grado es un grado de tristeza para Dios, porque la persona que es legalista no lo ve así, ¿sí? No lo alcanza a entender. Como usted decía, no, en las congregaciones del mundo no se dan cuenta de que hay un legalismo. Entonces sí causa tristeza a Dios, ¿sí? Y lo que él puede calificar es que denota algo muy bajo, pues lo digo yo en este contexto. De todas maneras, el legalismo se mira en todas las esferas, ¿no? No solamente en la iglesia, sino en todos los sectores de la vida diaria, ¿no? En los sectores de la política, en sectores también de la familia y en los sectores también del cristianismo, aunque no se identifique, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que exige el legalismo? Un arrepentimiento. Cuando se conoce que hay un legalismo, debe de la persona o el grupo de personas o como se esté actuando, pedirle perdón a Dios, y Dios es un Dios misericordioso, como lo hizo con el hijo pródigo, ¿sí? Y vuelve nuevamente a los caminos legales, pues, de Dios. Muy bien. Sí, el legalismo invade todos los sectores de las sociedades. Es muy correcto. Sí, gracias por compartir. Ahora, en este caso, la tristeza y, bueno, tal vez lo podamos preguntar de esta manera. ¿Qué es lo que nos da la misericordia de Dios? ¿Nuestra tristeza o la muerte de Jesucristo? Y si lo ponemos así, es obvio, ¿no? Es la muerte de Jesucristo por nosotros, no es nuestra tristeza. Y lo digo, es un punto fino sobre la teología, bueno, la enseñanza sobre el legalismo, de que a veces las iglesias pueden exigir ciertos actos de tristeza para luego darles el perdón o la misericordia de Dios, ¿no? Y no es nuestra tristeza que gana la misericordia de Dios, sino es simplemente la fe en Jesucristo y su obra por nosotros. Así que cuando somos líderes y una persona se acerca a nosotros con un corazón arrepentido y pues buscando la misericordia de Dios, algo de paz en su corazón, como líderes no vamos a decirles, pues tienes que mostrar tristeza de cierta forma o tienes que esperar una semana y pues llorar de cierta manera para que recibas la misericordia de Dios. Más bien como el padre del hijo pródigo, simplemente salimos con los brazos abiertos para recibirlo y darle el mensaje del evangelio en Jesucristo. Así que es un punto fino, yo sé, pero tampoco vamos a exigir ciertas muestras de tristeza de la gente para anunciarles el perdón de los pecados, porque la tristeza no gana el perdón, esa es nuestra obra, ¿no? Sino más bien es simplemente
poner nuestra confianza en Jesucristo para recibir la misericordia del Señor. Aquí dice, un pecador arrepentido tendrá tristeza sobre su pecado, pero no debemos de pensar que Dios nos perdona por causa de nuestra tristeza, o que nuestra tristeza es la que nos califica para la misericordia de Dios. El pensar así es legalismo. Y un segundo punto son los méritos de Cristo que nos califican, que nos hacen dignos ante Dios. No es nuestra tristeza sobre el pecado. Vale la pena mencionar este punto porque he escuchado casos en que un líder en la iglesia exige que las personas hagan algún acto de tristeza, ¿no? Para mostrar que realmente están tristes antes de darles el perdón. Y eso da una mala impresión de que su propia tristeza es lo que gana el favor de Dios. Fabián, ¿un comentario? ¿Cuál era la pregunta? Porque estaba medio al del tema de la tristeza. Ajá. Estábamos hablando, ¿no? Bueno, lo que yo entiendo es que... ¿A dónde está? Que el legalismo... o sea que lo que yo entiendo que Dios no juzga a nadie por el tema de la tristeza, por el tema del dolor, o sea que Dios mira directamente el corazón de la persona. Sí, mira el corazón de la persona y no se fija en la tristeza externa, exactamente. Es un corazón de fe que lo que está buscando. Ajá. Ajá. Claro, sí, sí. Muy bien, gracias. Un comentario más de Obedes Serrano, por favor. Sí, pastor, observamos que el legalismo es algo que no hace que la persona esté feliz. Miramos acá al hijo mayor, él estaba con su papá en la finca, en la hacienda, pero lo que hacía no lo hacía por amor, sino porque era una obligación para él. Así son las personas que son legalistas, no están en el evangelio, no buscan del Señor por amor, sino porque tienen que estar ahí y eso mismo se lo transmiten a los demás. Miramos que cuando él vio la felicidad de su hermano, él sacó lo que había dentro de él y era que en él había de pronto celos, que eso es lo que pasa muchas veces cuando alguien quiere caminar con el Señor y andar con el Señor por amor. Aquellas personas que tienen ese espíritu de legalismo comienzan a tener un celo dentro de ellos porque ellos nunca se han dado de cuenta de la gracia de Dios sobre sus vidas. Muy bien, y eso nos lleva al próximo punto, ¿no? Vamos a decir que nuestra tristeza no gana el favor de Dios, ¿verdad? Es Jesucristo quien gana el favor de Dios para nosotros y ponemos nuestra fe en Él. Pero siguiendo con el punto del hijo mayor, muchas gracias a Obedes, ¿por qué estaba enojado con su padre, el hijo mayor? Sí, por envidia de su hermano, dice que no es justo. Mi hermano rompió las reglas y yo estoy aquí fiel, siempre hago lo que debo de hacer y ahora le dan una fiesta a mi hermano. No es justo, no es correcto, pero él está pensando en cumplir con las reglas para nuevamente ganar el favor de su padre. ¿Cómo podemos pensar en eso en nuestros tiempos? Pues un hermano está en la iglesia, por X razón se sale del camino del Señor y empieza a vivir una mala vida, ya empieza, no sé, consumir drogas, tratar mal a su familia y vamos con mucha paciencia y llevamos la palabra, mira, estás mal, regresa a la iglesia, regresa a Dios y no hace caso, ¿no? Y a veces nos puede hacer sentir un poco de resentimiento contra esa persona porque no está haciendo caso ni a nosotros ni a la palabra de Dios. Un año más tarde se da cuenta de su error
y regresa a la iglesia, ¿no? ¿Cómo lo vamos a recibir? ¿Lo vamos a recibir con alegría y fiesta en la iglesia o más bien entre los hermanos va a haber cierto rechazo porque esa persona no estaba cumpliendo con la ley de Dios, ¿no? Entonces tenemos que reflexionar un poco en eso también, de que cuando una oveja perdida regresa al rebaño, ¿cómo la vamos a recibir? Si vamos a recibirla como nuestro Padre Celestial recibe a sus hijos, pues ahí vamos a olvidar eso de envidia ni de decir que no es justo, sino más bien simplemente abrirle la puerta para entrar y renovar su fe con el Señor, ¿no? A veces es un poco difícil porque entran los sentimientos personales y pensamos, pues no es justo, nosotros estamos en la iglesia fieles a Dios y esa persona se sale y vive la vida loca y ahora quiere regresar así, pues no es justo, pero hay que pensar con la mente de Dios y el corazón de Dios. Que cuando la oveja perdida regresa al rebaño, es fiesta, ¿no? Es fiesta espiritual, porque ya otra alma fue ganada para nuestro Señor Jesucristo. Aquí en la pantalla dice: el hijo mayor representa el corazón legalista. No pensaba que era justo que su hermano menor, quien había roto todas las reglas, debería ser recibido de manera tan generosa y gozosa, especialmente cuando él, quien sí había cumplido con todas las reglas, nunca había recibido el tratamiento especial dado por su padre a su hermano menor. Yo recién llegado a mi primera iglesia como pastor, encontré un ejemplo vivo de esta actitud del hijo mayor, que lamentablemente en la congregación, bueno, una señora muy fiel a Dios, estuvo en la iglesia todos los domingos, siempre participaba, un espíritu muy humilde y generoso. Su esposo la había dejado hace unos años y se fue con otra mujer, ¿no? Y ella, pues triste, pero fiel a Dios y seguía en la palabra. Luego, pues el hombre ya no quiso estar con la otra mujer, parece que no estaba funcionando. Él quiere regresar con su primera esposa, bueno, de hecho con su única esposa, porque era su esposa y pues tenía cáncer también, ¿no? Y estaba buscando alguien que lo cuidaba. Ahora, esa señora con la fe en su corazón lo recibió nuevamente en su casa y dijo: sí, sí, bienvenido, te voy a cuidar y te voy a dar la palabra de Dios, voy a orar por ti. Y algunos hermanos en la iglesia lamentablemente la criticaban a ella por recibir a su marido de nuevo en la casa, porque decía: pues mira lo que te hizo, cómo te trató, pues no deberías recibirlo en tu casa. Pero la verdad, ese hombre solo vivió 3 meses más y cada vez que yo iba a su casa, él lloraba cuando escuchaba el mensaje de perdón de sus pecados en Jesucristo. Leímos muchas veces primero de Juan 1:7, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y lloraba y cantábamos los cantos de la iglesia sobre el perdón, igual, lágrimas, y pues de su confesión de fe estoy seguro que fue recibido también en el cielo por Jesucristo. Sí se había portado muy mal y pues no, jamás vamos a decir que está bien dejar tu esposa e ir con otra mujer, pero después reconoció, Dios obró en su corazón y en esos momentos hablamos con la congregación de que hay que recibirlo de nuevo, hay que recibirlo con amor, porque así hace Dios con todos nosotros. ¿Algún comentario, preguntas sobre el hijo mayor? La pregunta que sigue es: ¿cuál fue el problema espiritual del hijo mayor? Ya escuchamos algunos comentarios sobre el hijo mayor, pero si alguien más tiene algo que agregar. Sí, hermano, que
que el hijo mayor no tenía amor, carecía de amor, o sea, él le daba más importancia al legalismo, o sea, las reglas que él conocía, y en su corazón no había amor. Por eso reaccionó de esa manera. Pero su papá sí, o sea, su papá sí siguió amándolos a los dos, al que se fue y al que tenía en su casa, aunque el de su casa pues no tenía amor, pero él seguía amándolos. Y así obra Dios en nosotros. Él nos ama a pesar de que cometamos faltas, pero si regresamos arrepentidos a Él, pues Él con su infinita misericordia, nos vuelve a abrazar. Sí. Muy buena observación. Y es muy, muy cierto, donde hay legalismo, siempre falta amor, siempre falta compasión. Y es un gran problema del hijo mayor. Y todos los que siguen la actitud de legalismo, les falta amor por los pecadores, y a veces yo creo que incluso olvidan que ellos también son pecadores, ¿no? El hermano Holman, por favor. Sí, pastor, una pregunta para el pastor y para los compañeros. Sí. Si un hijo se va de la casa, ¿sí?, por rebeldía X, y está en un camino perdido, está en una situación no muy buena, la pregunta es, ¿se debe de buscar esa persona o esperar que él vuelva en sí, como hizo el hijo pródigo? Es una pregunta para todos, pastor. Ok, pues reacciones de parte del grupo. Sí, pastor, por favor. Sí, adelante. ¿Cómo reaccionan ustedes en este caso, Fabián? ¿Puede volver a repetir la pregunta? Porque no la entendí bien, no la capté. Si gusta repetir la pregunta, Holman. Un hijo de cualquier familia se va de la casa. Ajá. Y está en un mundo perdido. Entonces, la pregunta es para todos, porque son casos que se presentan diariamente. La persona, el padre, debe buscar al hijo o esperar que el hijo tenga un arrepentimiento primeramente ante Dios, y el padre debe buscarlo, es la pregunta. No, yo creo que o sea que el hijo, lo que es la segunda opción, la que él me está mencionando. O sea que el hijo tiene que arrepentirse para llegar ante Dios, por saber lo que está haciendo. Yo pienso que como padres, hermano, yo pienso que como padres, pues aquí también aplica como de las 100 ovejas, dejó las 99 y fue a buscar la que se había perdido. O sea, yo creo que ahí como padres, yo creo que sí, hacemos todo lo posible por buscar a nuestro hijo, por hacer lo que regrese. Y es lo que Jesús también nos enseña, que tenemos que si andamos descarriados, pues nos trata de buscar y de buscar hasta que nos encuentra, y pues ya no nos suelta. Así pienso yo. Sí, hay que buscar las ovejas perdidas, igual como hace Jesucristo. En este caso, el hijo pródigo se va lejos y pues es un adulto en este momento y no hay nada que el papá puede hacer aparte de esperarlo, ¿no? Pero si hay oportunidad, por supuesto, vamos a buscar, vamos a animar y hacer todo posible para que regrese al rebaño, sabiendo que a veces hay que buscar el momento, hay que saber discernir cómo llegar mejor a la persona. A veces simplemente repetir lo mismo a la persona, pues se pone más resistente, pero buscar la forma, sí, claro, de invitar, dar consejos, animar para que la persona, si es un hijo, pues más, ¿no? Para que regrese al rebaño del Señor. ¿Puedo hacer Pues,
una referencia a lo que yo entiendo hasta ahora. Okay. Sí. Bueno, yo saqué acá del hijo mayor, con respecto al hijo mayor, tenía problemas de envidia, de orgullo, tenía un corazón que no estaba, un corazón de piedra, diríamos, no tenía una predisposición a querer generar un cambio. Y después, bueno, está en el capítulo 29 que él tenía tanta rebeldía encima, tenía tanta rebeldía que hay un capítulo, hay un versículo que a mí me tocó mucho, ¿no? Me golpeó, que dice, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para estar con mis amigos. O sea, el tema de la bronca que tenía él con el padre. Pues sí, y no sabemos si está exagerando un poco o si, pues el papá dice todo lo que tengo, hijo, es tuyo, y es la verdad, toda la herencia ahora es para él. Entonces no, el hijo mayor no va a sufrir, ¿no? Va a estar muy bien y así que el papá le recuerda, estás muy bien, no te preocupes, simplemente estamos aquí para celebrar el regreso de tu hermanito y lo demás tiene que ser de menos importancia, ¿no? Pero no, el papá no está diciendo, no está aprobando el comportamiento de su hijo menor porque sí estuvo mal y seguramente va a aprovechar y hablar con él en un futuro de las cosas que tiene que cambiar en su vida. Pero en ese momento, lo que está diciendo la parábola en ese momento, lo único que importa es el perdón, la gracia y el amor y de recibir nuevamente al hijo menor en la familia. Eso es lo que el hijo mayor no está viendo en ese momento. Aquí vemos en la pantalla que él compara su justicia y la de su hermano y siente superior, lo cual los cegaba a sus propios pecados. Y como legalista no entendía la gracia, no importa si tenemos muchos pecados o relativamente pocos, todos necesitan la gracia de Dios. Con el legalismo falta amor, falta compasión y falta un reconocimiento verdadero de nuestros propios pecados. Se empieza a hacer una comparación más bien de tratar de sentirnos superiores a los demás, pero al final todos necesitamos la gracia. Si tenemos 2 millones de pecados o si tenemos 2,000 pecados, pues igual necesitamos la gracia de nuestro Señor. Vamos brevemente por el legalismo de los fariseos. Muchas gracias a todos por sus comentarios sobre las preguntas del video. El legalismo de los fariseos, separatistas, autojustificados, irían al cielo por su linaje, por ser parte del pueblo judío y observancia de la ley. Eso es hoy en día cuando algunos cristianos lamentablemente piensan que van al cielo solo por pertenecer a una denominación o por ser parte de una iglesia. Y a veces también por lo mismo de observar las leyes y las reglas que les pongan la iglesia donde asisten. Y si tenemos esa mentalidad, estamos en lo mismo que los fariseos, porque así pensaban ellos. El legalismo de los fariseos odiaban a Jesús por no observar la ley, por su contacto con impuros y por exponer su hipocresía y por criticar su autojusticia. Si nos encontramos con una persona legalista, hay que pedir mucha sabiduría también para poder manejar la conversación porque es un poco difícil. Muchas veces la persona no va a querer escuchar que están mal en esa forma de pensar y hay que decir la verdad, igual como Jesucristo a los fariseos, pero tratar de hacer las cosas también con amor en Jesús, porque ellos, los legalistas, también necesitan la gracia de Dios, necesitan arrepentirse y llegar a la salvación en Jesús. La parábola tiene simbolismo, el Padre es Dios, siempre dispuesto a perdonar. El Hijo pródigo somos todos nosotros que somos pecadores
Y la Biblia dice que somos todos. El hijo mayor representa a los fariseos con su legalismo. Un resumen del legalismo, el intento de motivar la vida justa a través de reglas o la ley en vez del evangelio, la incapacidad de separar el uso del abuso. El énfasis está más en lo que el hombre hace para Dios que en lo que Dios hace por los hombres, por las personas. Quita el enfoque de Jesús y roba a Dios la gloria y lleva a las personas o a la desesperación o a la autojusticia. Y para finalizar el curso tenemos 3 preguntas de reflexión. Invito a sus comentarios. Número 1, a un evangélico pentecostal cuando le preguntaron por qué iría al cielo cuando muera, contestó: porque me uní a la iglesia y he dejado de fumar, tomar, bailar y jugar naipes. No conozco esa palabra, pero bueno, ¿cómo contestaría a ese hombre? Seguramente todos hemos hablado con una persona así, ¿no? Que dice, voy al cielo porque ya voy a tal iglesia, dejé de fumar, tomar y bailar, así que Dios tiene que aceptarme en el cielo. ¿Cómo contestan ustedes o cómo responden ustedes a ese comentario? Que no es por obras, por lo que se va a salvar, que es por gracia. Muy bien, así de fácil, ¿verdad? Vamos a Efesios 2, que por gracia somos salvos mediante la fe, no por las obras, para que nadie se jacte. Dejar de fumar, tomar, bailar es una obra, ¿no? Pues está bien, si queremos dejar de fumar, perfecto. Si queremos dejar de tomar, también. Pero no es para ganar la salvación, ¿no? Es simplemente algo que decidimos hacer en nuestra vida de fe, agradecido por la salvación que Jesucristo ganó para nosotros. Y unirnos a una iglesia tampoco nos salva, ¿no? Lo que nos salva es la fe en Jesucristo, la gracia de Dios para nosotros. Una buena pregunta para empezar sería que encontramos aquí. ¿Y qué dices de Cristo, no? Entonces, si una persona dice, yo voy al cielo porque yo hago tal cosa, porque yo dejé de hacer tal cosa, pues ahí entra el yo, ¿verdad? Y el yo no soy la persona que salve. Entonces, lo primero, cuando hablamos de ir al cielo, lo primero que tenemos que decir es Jesucristo. Jesucristo es el que salva, no yo. Fabián, por favor. ¿Alguien más quería comentar? Yo entiendo lo que se había mencionado recién, que uno no es salvo por obras, sino por medio de la gracia. Si personalmente y tiene convicción de pecado, se esfuerza a tratar de agradar a Dios, o sea, de hacerlo mejor para Dios, y Dios hace la obra, es decir, Dios te va puliendo, te va perfeccionando, te va haciendo madurar, a tal punto de que has recibido un llamado del Espíritu Santo, por ejemplo, y no son las fuerzas de uno, sino que es el Espíritu mismo de Dios que obra en la persona, y te toca de una manera íntima y personal. Eso es lo que yo interpreto. Excelente, muchas gracias, Fabián. Veo también Josh Brisby, si gusta comentar. Sí, también lo que yo me he dado cuenta es que usualmente el enfoque con las iglesias que creen en el legalismo realmente, el enfoque es la santificación, y la santificación sí es bíblica, pero no debe ser el enfoque debe ser la justificación, como decimos, como los luteranos. Muy correcto, sí. La justificación es de parte de Dios, exactamente. La santificación es muy bíblica, como dijo muy bien.
pero el enfoque, lo principal es hablar de Jesús. Ajá. Yo les doy una tarea aparte, si gustan, a todos ustedes. En las próximas semanas, hablen con todas las personas que conocen sobre la salvación y pregúntenles si van al cielo, y si dicen que sí, pues cómo van al cielo, ¿no? Y lamentablemente yo creo que ustedes van a escuchar muchos casos en que la persona habla de su propia vida, ¿no? De que yo hago esto, yo dejé de hacer otra cosa y por eso voy al cielo. Y posiblemente muchos de ellos no vayan a hablar de Jesús. Entonces así sabemos la diferencia, ¿no? Hay que hablar de Jesús primero, de su justificación para nosotros. La justificación es como Él nos declara justos, ¿no? Y eso es obra de Dios 100%. Así que no vamos a empezar con nosotros. Hay que empezar con Jesucristo. Obede Serrano, ¿un comentario? Sí, pastores, podemos observar algo más allá, que de pronto pues en las iglesias como congregaciones muchas veces tomamos en cuenta de que vamos a ser salvos porque somos líderes o somos pastores o evangelistas o misioneros o adoradores, ¿cierto? Pero hay algo mucho más, y lo encontramos en 1 Corintios 13:1, dice: si yo hablo lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiña. Amén. Miramos de que hay una exigencia para nosotros ser salvos también, aparte de que somos salvos por gracia, o sea, una exigencia que debemos de tener amor, que es lo que podemos observar en el hijo mayor, que no había amor en su corazón. Amén. Ese sería de pronto lo que podía ahorita mismo agregar más. Sí, excelente. Pues sí, también yo creo que pues a lo mejor nos vamos a sorprender algún día en el cielo de que algunos líderes desafortunadamente no estarán ahí, porque quizás tuvieron el mismo pensamiento de que pues yo voy al cielo porque soy líder, soy pastor, soy predicador, y pues es el mismo pensamiento de los fariseos. No vamos al cielo por un título, definitivamente no es. Solo por la fe en Jesucristo, la gracia de Dios a nosotros. Y vamos a tener amor en nuestras vidas. El amor, nuestro amor no nos salva, pero sí es lo más grande, la señal más grande de que hay fe en el corazón. Es el amor hacia el prójimo, como el Señor nos enseña. Gracias. Ok, el enfoque tiene que estar siempre en Jesús, no en nosotros mismos. Y así siempre vamos a mantener esa enseñanza en los cursos de Academia Cristo. No solo sino en todos sus cursos. Número 2, ¿cómo nos deja vulnerables espiritualmente el legalismo? Hay muchas formas en que el legalismo nos quita la seguridad de la salvación, nos deja vulnerables a las tentaciones del diablo. Les voy a dar un ejemplo aquí de la pantalla. El hombre es encantado con su autojusticia, por eso el legalismo es atractivo. El diablo espera pacientemente porque sabe que tarde o temprano la persona caerá en un pecado vergonzoso. El diablo le convence de que no tiene lo que se necesita para ser cristiano, y eso lleva a la desesperación, y la solución es la gracia de Dios que se encuentra en el Evangelio. En otras palabras, se puede decir que el legalismo nos lleva a confiar en nosotros mismos. Pero ¿qué va a pasar? Algún día vamos a caer en un pecado. Se lo garantizo a ustedes. Desafortunadamente así somos, porque seguimos con la naturaleza humana. No vamos a tener la perfección en esta vida. Y si yo confío en mí mismo y luego caigo, pues eso me va a llevar a la desesperación, porque ya no estoy mirando a Cristo, sino a mí mismo. Y si no soy perfecto, pues voy a pensar, a lo mejor ya perdí la salvación, ¿no? Y eso sucede entre personas que han pasado tiempo en las iglesias legalistas, que por un tiempo,
van bien, pues sienten que sí, sí es segura su salvación, pero luego caen y cada rato piensan que han perdido la salvación, porque todo depende de ellos en su mente, ¿no? En vez de mirar a Jesucristo. Y en Jesucristo la salvación es segura. El diablo cuando ve el legalismo está contento porque él sabe, pues muy pronto voy a tener la oportunidad de desanimar a esa persona en su fe, porque cuando cae, si no está mirando a Cristo, pues no va a tener esperanza. ¿Ok? ¿Algún comentario sobre ese punto de que el legalismo nos deja vulnerables a las tentaciones del diablo? Pastor, sí, es importante lo que usted agrega y el resumen, porque en ese caso no se mira a Cristo, sino se mira es a la persona, ¿cierto? Entonces se deja a un lado y es donde el enemigo le coloca desánimo para no seguir en los caminos del Señor. Y es un error, ¿cierto? Sí, y sucede mucho, lamentablemente. La verdad, lo he visto mucho. Las personas están muy animadas en su fe, pero si están mirando sus propias vidas, caen una vez y ya pierden las esperanzas y se apartan o se desaniman y no asisten a la iglesia. Y sucede mucho. Entonces, en esos casos hay que llevar a la gente a Jesucristo, porque ahí sí hay perdón y salvación y restauración en Él siempre. Gracias por el comentario. Lo que trato de hacer siempre en mi enseñanza y siempre en la predicación es, yo no quiero que la gente me miren a mí, ni que mire a sí misma, ¿no? Sino que siempre esté mirando a Cristo. Es la única fuente de confianza y cuando viene el diablo, caímos, el diablo viene y trata de desanimarnos y lo reconocemos, sí, cometí un error, cometí un pecado, pero Jesucristo es mi abogado y Él promete perdón y salvación, ¿no? Y ahí está la defensa, la única defensa que nos da seguridad en el Señor. La última pregunta, ¿cuál es el fariseísmo de hoy? Ya escuchamos varios buenos comentarios de parte de ustedes. ¿Cuál es el fariseísmo que vemos en nuestro mundo hoy en día? ¿Obede Serrano? Oh, perdón, Fabián era. ¿Fabián? Pastor, disculpe, era que se me había quedado levantada, disculpe yo. Ah, sí, no hay problema. No hay problema. Fabián. Sí, sí, se considera a los fariseos a personas que tienen la Biblia, fueron considerados como hombres de falsa moral, ¿puede ser? Ok. ¿Lo puede explicar un poco más, por favor? O sea, lo que yo interpreto acá, que hombres de falsa moral, hombres que, por ejemplo, es como que muestran una cosa, pero muestran ser una cosa, pero hacen otra. Es como una fachada, lo que yo veo, ¿no? Que por fuera están perfectos, pero por dentro están destruidos lo que hacen. El fariseísmo. ¿Puede ser? Sí, es correcto, sí. Sí, muchas gracias. Estaba cortando la voz, no sé si entendí todo, pero... Ajá. Sí, una disculpa, no escuché todos los puntos. O sea que la persona, el fariseísmo se debe a que son personas que tienden a creerse superiores a los demás
y es como, o sea, pintan a tener una cosa y tienen otra, es como una fachada, se ven como una casa hermosa, lujosa, pero por dentro está destruida la casa, en todo el reboques, algo que no se ve bien en la apariencia. O sea, en apariencia se ve bien, pero por dentro están destruidos. Ah, ok, sí, ya creo que escuché la mayoría. Sí, muchas gracias. Sí, que las apariencias están bien, pero adentro no, ¿verdad? Es como cuando Jesús habla de sepulcros blanqueados, ¿no? Que se ven bonito por fuera, pero adentro todo está podrido. Y sí, eso. uh-huh. Sí. Sí, eso es fariseísmo en nuestros tiempos y sigue en nuestros tiempos. Siempre, cada vez que una persona se sienta superior a otra persona, pues es fariseísmo, porque la Biblia no nos invita a hacer comparaciones, la Biblia nos invita a creer en Dios y seguir creciendo en nuestra fe sin mirar al otro, al vecino, para decir, pues yo soy mejor, ¿no? Eso nunca es Claro. correcto. Uh-huh. También eso es correcto cuando se siente moral o espiritualmente superior. También dice cuando el énfasis está en lo que hace para Dios en vez de lo que Dios ha hecho por nosotros. Creo que fue Josh Brisby que comentó cuando el énfasis, ¿no? A veces es simplemente el énfasis. Si yo hablo de Cristo en un servicio de adoración una vez y luego paso 99% del tiempo ahí hablando de lo que tú tienes que hacer, pues el énfasis está mal, ¿no? Hay que hablar más de Jesús que de nosotros. Claro que crecer en la santificación, en las buenas obras es muy correcto y es parte de predicación y lo que enseñamos a las personas, pero es secundario, lo principal es hablar de Jesucristo y lo que Dios ha hecho por nosotros. La obra de Dios tiene que ser más importante que la obra humana. Y tercer punto, cuando motivamos por la ley en vez del evangelio o cuando agregamos a las escrituras exigiendo reglas lo que no exigen la Biblia. Bueno, eso es una lección sobre el hijo pródigo y todo lo que sale de esa enseñanza del amor del Padre, del arrepentimiento que Dios nos recibe cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Cristo, y finalmente del hijo mayor que olvidó la compasión, empezó a compararse con su hermano menor y no entendió la gracia de su padre en ese momento. Estamos hablando de muchos errores del legalismo y es correcto, pero también les puedo decir que es muy hermoso ver cuando Dios mueve a los corazones a través del evangelio, de la gracia. Así que no es solamente de criticar el legalismo, que lo vamos a hacer porque hay que reconocer el legalismo donde exista, pero también recordar que el poder de Dios está en su gracia y su evangelio, y es el evangelio que realmente ha cambiado corazones en el mundo desde el principio. Y los apóstoles salieron a predicar el evangelio de Jesucristo, no por obligación, sino por amor a Dios, quien les había dado gracia y perdón en sus vidas, que había resucitado, les había dado la esperanza de resurrección, y no les importaba morir por Cristo, porque, pues, la verdad, tenía tanto gozo en su corazón. Esa es la gracia que los movió, no las obras ni el legalismo, solo la gracia de Dios en sus vidas, y ellos querían salir a predicar. Así que cuando predicamos el
la gracia, no perdemos nada, más bien ganamos. En la iglesia hay muchísimas bendiciones que vienen a través de la predicación de la gracia en el mundo cristiano. Pastor, una cosita, Ajá. lo más importante, pues para resumen personal, es lo que hizo Dios por nosotros. Obviamente hay que también trabajar para Él, pero lo más importante es lo que Dios hizo por nosotros, enviando a su Hijo y cumpliendo la doble sustitución, como ya lo conocemos, ¿cierto? Así es. Primero hablar de Dios y luego de nosotros. Y las dos cosas son de las Escrituras, es muy correcto, pero primero tiene que ser la obra de Dios para nosotros. Ok, con esto vamos a la oración final de esta noche. Muchas gracias a todos por su participación. Los considero una bendición para los unos, para los otros y también para mí como profesor de escuchar sus testimonios de fe en Jesucristo, su confianza en la gracia de Dios, que no todos en el mundo cristiano tienen conocimiento de la gracia, conocimiento de lo que Dios enseña sobre el tema. Así que es una bendición hablar con ustedes y saber que todos somos personas que han recibido la gracia de Dios y queremos celebrar esa gracia en nuestras vidas. Vamos a la oración final. Oramos. Señor Jesús, tu obra para nosotros es lo más maravilloso que ha sucedido en nuestras vidas. Sabemos que no merecemos tu favor, tu bendición y tu salvación, pero igual como el Hijo pródigo, regresamos a ti, Señor, con corazones arrepentidos, esperando ser siervos en tu casa, pero tú nos das la gran sorpresa de recibirnos como tus hijos, adoptados por la fe y el bautismo, Señor. Estamos muy agradecidos porque eres un Dios de misericordia, amor, y quieres que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Señor, abre nuestros corazones para predicar siempre a ti, de ponerte primero en nuestras predicaciones, nuestros consejos y enseñanzas y nuestras conversaciones sobre la fe, sabiendo que es tu gracia que va a convertir otros para tu reino celestial. Bendícenos esta noche, Señor. Bendice todos los cursos de Academia de Cristo para el crecimiento de todos los que asisten en la fe verdadera. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. 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 Amén, pastor. Dios le bendiga. Gracias. Dios le bendiga a todos.